La vida se está moviendo veloz, muy rápido, muy rápido. Yo no sé si la vida le está llevando a usted a donde usted quiere ir, o le está llevando la vida a otro lugar donde usted no quiere ir. O a lo mejor está buscando algo para acabar, para terminar donde usted no quiere estar. Hay gentes que viven donde no quisieran estar viviendo, por ejemplo. Hay personas que están trabajando donde no quisieran estar trabajando. Y así podría yo mencionarles. Y a veces la gente, estamos hablando de la gente cristiana, de los hermanos, del pueblo de Dios, están buscando lo que el mundo tiene, más que cualquier otra cosa, en lugar de buscar lo que Dios tiene para usted. Están buscando lo que el mundo tiene. Y a menudo, no hayan nada. Normalmente no hayan nada. Y entonces viene el desaliento, la desesperanza, la frustración. Pero permítame decirle que con Dios, usted ya tiene todo lo que necesita. Segunda de Pedro, capítulo 1. Con Dios usted ya tiene todo lo que necesita. Todo el poder para tener una vida de victoria, de paz, de realizaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que necesita. No la mitad, no un poquito, no a veces, no una porción. Dios le ha dado todo lo que necesita. Ya lo tiene. Así que deje de tratar de buscar en otro lado, ya lo tiene. Amén. Entonces, segunda de Pedro 1:5, vosotros también, poniendo ¿qué? Toda diligencia. Esto es muy importante que pensemos. Toda diligencia. Una de las cosas que tienen en común las personas que triunfan, que salen adelante, que la hacen, que sobresalen, que obtienen su sueño, es que son diligentes, sin importar el sacrificio. Si usted lee cuántas horas al día vocaliza Plácido Domingo, ese cantante de ópera. Si usted lee o googlea ahí, busca en San Google, cuántas horas al día vocaliza Pavarotti. 10 horas, 12 horas vocalizando. Aquellos que son virtuosos de la guitarra, aquellos que son los pianistas virtuosos, aquellos que ya conocen la palabra de Dios, ¿cuántas horas al día? Son diligentes. Son diligentes. Una de las virtudes, ¿verdad?,
más notorias es esa, la diligencia. No cuando quieren, no cuando se sienten bien o mejor que otros días, no cuando el clima está favorable, no cuando las circunstancias lo permiten, no. Como dice el dicho, llueve o truene, ahí está. Haga frío o calor. Vamos a ver la importancia de la diligencia. Miren, la diligencia es necesaria para resistir las presiones del mundo, las filosofías del mundo, los atractivos del mundo. La diligencia es importante. La diligencia es importante para nuestra vida. La diligencia es importante para vencer las presiones de la sociedad o de nuestra carne. Es importante. Si no somos diligentes, no vamos a crecer en la fe. Si somos diligentes, no vamos a avanzar en el conocimiento de Dios. Si no somos diligentes, no vamos a experimentar el cumplimiento de una o de muchas o de todas las promesas que Dios tiene aquí para nosotros. Tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra, la lectura de la palabra. Amén. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Por qué? Mira el versículo. Poniendo toda diligencia. ¿Por qué? ¿Por qué hay que poner toda diligencia? No tantito, no un poquito, no de vez en cuando. Por eso mismo, ¿sabe por qué? Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Ha tenido misericordia en nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Por usted, por mí, para que usted sea salva, sea salvo, sea perdonado. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y Pedro dice en este pasaje, 2 de Pedro 1, que nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Lo que vimos hace 8 días. ¿Se acuerda? ¿Usted que vino? Entonces pidámosle a Dios en esta mañana que nos ayude a ser diligentes, diligentes en el estudio de la palabra de Dios, diligentes en la lectura de la palabra de Dios, diligentes en la oración, diligentes en el servicio a Dios, diligentes en dar testimonio de Jesucristo, diligentes en nuestro cultivo, en nuestro crecimiento de la vida cristiana. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es tan importante la diligencia? Por eso, ¿verdad? Porque hemos sido muy bendecidos por Dios con todas y con cada una de las promesas que encontramos en la palabra. 8,000 promesas, cerca de 8,000 promesas. Por eso, diligencia. Añada a tu fe, dice el versículo, diligencia. Pregunto, ¿estamos siendo diligentes? ¿Es usted diligente con las cosas de Dios? ¿Es usted diligente? No levante la mano, no nos vamos a ventanear, ¿verdad? Cada quien. ¿Somos diligentes?
¿Estamos viviendo una vida cristiana diligentemente? Y vea lo importante que es la diligencia. Otra vez, dice Pedro, ahí en el versículo 5, poniendo toda diligencia. Versículo 10, si nos pone el versículo 10 de este mismo capítulo, hermano Enrique, por favor. Mire, dice, hermanos, procurad ¿qué? Hacer firme vuestra vocación y elección. Procuren hacer firme. Cuando somos diligentes, vamos a hallarnos, Dios nos va a hallar, el mundo nos va a hallar, la tentación nos va a hallar firmes en la palabra, firmes en la fe, firmes en el Señor. Dios nos ha dado ya lo que necesitamos a través de sus preciosas y grandísimas promesas, dice Pedro. Y por esa razón debemos de ser diligentes. Todos tenemos un llamado de Dios a creer en Cristo, a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, a crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra, a consagrarnos más, a saber más. Y eso requiere diligencia. ¿Por qué nos pide Dios que seamos diligentes? Porque somos responsables de tomar, somos responsables. Fíjese que Dios es algo que nos está pidiendo que nosotros hagamos, que usted haga. ¿Ya lo vio? Poniendo toda diligencia. Y en el versículo 10 vuelve a repetirlo. Por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, dice, jamás. Haciendo estas cosas, dice, jamás caeréis. Usted no va a caer en desánimo. Usted no va a caer en pecado. Usted no va a caer en descuido de las cosas de Dios. Usted no va a caer en la apatía. Usted no va a caer en la indiferencia. Usted no va a caer nada de eso. Porque la palabra dice que si somos diligentes, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Qué bendición, ¿verdad? Ahí está una bendición de la diligencia. La Nueva Traducción Viviente, versículo 10, dice, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte. Fíjense, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. ¿Ve qué lindo? ¿Por qué algunos se desalientan? No han sido diligentes. ¿Por qué han dejado de estudiar la Biblia? No han sido diligentes. ¿Por qué se desanimaron? No han sido diligentes. ¿Por qué no han podido memorizar la palabra? No han sido diligentes. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la Biblia dice, Dios dice, ¿verdad? Que seamos diligentes. Segundo lugar,
Déjenme darles con la palabra cuáles son los hábitos, ciertos hábitos que tenemos que desarrollar para que podamos llegar a la diligencia. Unos hábitos. Y vamos a ir, por favor, al libro de Colosenses. Colosenses 3, 23 y 24. Hermano Enrique, por favor. Colosenses 3, 23 y 24. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Ese es el principio que debemos seguir. 24. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y vea lo que dice, vea al final. Qué importante. ¿Se da cuenta? Esto debe ayudarnos, motivarnos, debe servirnos para que empecemos a trabajar en la diligencia, para que empecemos a desarrollar la diligencia. Miren, versículo 23. Todo lo que hagáis, todo lo que hagas, todo, no algo, no algunas cosas, no lo que sea bíblico, no, todo lo que hagas. Vea qué precioso versículo. Ahora, este versículo está en contexto de padres, está en contexto de hijos, está en contexto de esposos, está en contexto de esposas, está en contexto de trabajadores, está en contexto de servidores aquí en la iglesia. Todo lo que hagáis, hay que ser diligentes en la forma de vivir. O sea, no podemos apagar la diligencia. No podemos apagar la diligencia y decir, el lunes apago la diligencia, el martes apago la diligencia, el domingo la prendo. No podemos. Porque Dios nos está llamando a una forma de vida diligente. Así que llévese la pregunta, contéstela. Su casa, usted mismo, ¿soy diligente? ¿Me ve Dios como una persona diligente? Otra cosita, versículo 23. Primero nos dice el 23, todo lo que hagas. ¿Ya lo vio? Segunda cosita, versículo 23. Dice, hacedlo ¿cómo? Hacedlo ¿cómo? De corazón. La versión 60, ayer el hermano nos puso la nueva traducción viviente. En la 60 dice, hágalo de corazón. Tenemos que mirar aquí adentro. ¿Lo estoy haciendo de corazón? Como dijo el Señor, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hacerlo de corazón. Tenemos que mirar hacia adentro y tenemos que preguntarnos, ¿cuál es mi motivación? ¿Por qué quiero ser diligente? ¿Por qué voy a ser diligente? ¿Por qué voy a poner diligencia en la alabanza, en la adoración, en la palabra, etcétera, etcétera? ¿Cuál es mi motivación?
Aquí dice de corazón. Hay tres niveles de temperatura del corazón. Veamos el primer nivel de temperatura, Mateo 24, 12. Mateo 24, 12. Mira lo que dice en este versículo tremendo. Dice que por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado el pecado, por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué cosa? Dice que el amor de muchos se enfriará. Corazón de muchos se enfriará. Entonces, primer nivel, frío. ¿Cómo está su corazón en esta mañana? Vamos a ver otro ejemplo. Apocalipsis 3, 15 y 16. Por favor, hermano. Apocalipsis 3, 15 y 16. Mire qué importante lo que pasó y mire qué importante lo que dice el Señor a esa iglesia de Apocalipsis. Yo conozco tus obras. No eres frío, tampoco eres caliente. Ojalá, dice, fueras frío o caliente. 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué duro, ¿verdad? Otro nivel de temperatura. ¿Cuál es? Tibio. Tibio. Frío vimos, tibio. Lucas 24:32, veamos otro nivel de temperatura. Lucas 24:32 dice, está hablando de estas personas que después de la resurrección van de regreso de Jerusalén a Emaús, al pueblo. Dice que se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba. Cristo se une a la plática, al camino, se acompaña, va con ellos. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras, un corazón ardiente por las cosas de Dios. Hay corazones fríos, hay corazones tibios y hay corazones ardientes. ¿Cómo está su nivel? Contéstese para usted, pídale al Señor que le ayude. ¿Cómo está su corazón? ¿Frío, tibio o caliente? Si la eternidad es su meta, si la eternidad es su meta, si usted anhela, desea, quiere, está resuelto, resuelta, que cuando llegue a la presencia del Señor, Jesucristo le espere y le diga, bienvenido buen siervo o sierva fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho entra en el gozo de tu Señor. Si su meta es esa, si su meta es esa, usted tiene que ser diligente. Es importante la diligencia. Por eso Pedro dice, añadid a vuestra fe. Y habla de la diligencia. Hay varias cosas ahí. Primera de Corintios 9:25. Primera de Corintios 9:25. ¿Qué nos dice?
Vea qué importante es. Pablo usa una analogía muy importante, dice, todo aquel que lucha como atleta, todo aquel que lucha de todo se obtiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Mire, los deportistas tienen una diligencia tremenda. Los deportistas tienen una diligencia impresionante. Y Pablo dice, ellos, para recibir una corona corruptible, un premio que tarde o temprano, pero ustedes, hijos de Dios, pero ustedes, pueblo del Señor, ¿qué? Una corona incorruptible. La Biblia habla de recompensas, de premios independientes de la salvación. Así que, ¿cómo está su corazón? ¿Es usted diligente? Regresemos a Colosenses 3:23. Y hay una cosita más, una tercera cosa más que vemos en Colosenses 3:23. ¿Ya la vio? Dice, como para el Señor. Como para el Señor. ¿Ya lo vio? Primero, todo lo que hagas. Segundo, hacedlo de corazón. Tercero, como para el Señor. Como para el Señor. Y esta es una motivación poderosa, poderosísima. Y yo creo que el secreto para desarrollar diligencia en las cosas espirituales y en todo lo demás es que nosotros estemos ciertos, seguros y hagamos las cosas como para el Señor. Como si el Señor físicamente está allí. Como para el Señor. Y yo creo que ese es el secreto para que desarrollemos diligencia. Estar conscientes que no estamos sirviendo a la gente solamente. Estamos primero sirviendo al Señor. Al Señor. Y entonces, si estamos conscientes que estamos sirviendo a Dios, eso nos va a ayudar a tratar a ser diligentes. Libro de Romanos 14, 7 y 8, por favor. Romanos 14, 7 y 8. Porque ninguno de vosotros, ninguno de ustedes, ninguno de los cristianos vive para sí. Vivimos para el Señor, amén. Y ninguno muere para sí. Morimos para el Señor, amén. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué? Del Señor somos. ¡Qué lindo! ¡Qué precioso! Entonces, eso debe motivarnos también para que aprendamos a ser hombres y mujeres de fe diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, dice una escritura, no perezosos, sirviendo al Señor. Y Colosenses 3:17. Colosenses 3:17, por favor,
hermano Enrique. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si esto lo aplicamos a nuestra vida, nos va a ayudar a ser diligentes, porque lo estamos haciendo para Dios. Y nadie querrá quedar mal con Dios. Nadie querrá hacer un trabajo mediocre para Dios. ¿Verdad que no? Queremos darle lo mejor de nuestra vida, de nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, eso quiere el Señor. ¿Por qué no planea? ¿Por qué no planea empezar hoy a ser más diligente su oración a Dios, su tiempo de oración? Un tiempo con la palabra de Dios, un tiempo con la palabra de Dios. Mire, hoy escuchamos que hay mucha apostasía. Líderes de iglesias, pastores de iglesias, hermanos de años que estaban en la iglesia, que dejan la iglesia, que dejan al Señor, que dejan la fe. ¿Sabe cuál es un peligro o cuál es una razón para caer en apostasía? La ausencia de la palabra en nuestro corazón. La ausencia de la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que leerla, tenemos que estudiarla. Y no es un libro que informa, este es un libro que transforma. ¿Cuántas vidas he visto transformadas? ¿Cuántos matrimonios he visto salvados por la palabra? ¿Cuántos esposos he visto cambiados por la palabra? ¿Cuántos hijos he visto cambiados por la palabra del Señor? Tenemos que ser diligentes para no. Acuérdense, acabamos de leer, haciendo esto no caeréis jamás. Otra cosa que nos puede llevar a la apostasía. Apostasía es apartarse de la verdad. Apostasía es apartarse de la fe verdadera. Apostasía es apartarse del Señor, de señores y Rey de reyes. Y otra de las cosas que nos lleva a la apostasía es la amargura. Hay mucha gente, estamos hablando de cristianos, hay muchas personas que amarguran su corazón por cosas que ni vale la pena. Es que, pastor, no me reconocieron lo que yo hice. Yo le digo, bueno, ¿para quién lo hizo? ¿Para él, el hermano, para el Señor? Sí, para el Señor, pero no me reconocieron. Amargura. La amargura puede llevarnos a la apostasía. Hay que ser diligentes para que ninguna, dice la Biblia, ninguna raíz de amargura penetre, se apodere, eche raíces y nos aparte, dice, y además muchos sean contaminados. Hay que ser diligentes. Yo le animo este domingo, empiece a ser diligente. Hágase el propósito, el resto del año voy a ser diligente con la palabra, mi tiempo de oración, mi tiempo de alabanza, mi devocional con el Señor, mi comunión diaria con el Señor, mi asistencia,
a la iglesia, mi participación para que el reino de Dios crezca. Mi participación para que el reino de Dios crezca. Usted puede ver en toda la Biblia, de pasta a pasta, el reino de Dios ha crecido por hombres y mujeres que han obedecido a Dios. Siempre. Usó un Moisés, usó un Aarón, usó un Noé, usó un Josué, usó un grupo de hombres y mujeres que les llamaron jueces. Siempre Dios escogió 12. Siempre Dios ha tenido como plan usar al ser humano. Pero hay que ser diligentes. Hay que ser diligentes. Josué 1:9, ¿verdad? Es tremendo lo que Dios le dice. Pero eso, el 8 y 9, que Dios le estaba pidiendo a Josué 1:9, él tenía que ser diligente para poder hacer lo que Dios le pedía que hiciera. Entonces, hermanos y hermanas, haga el propósito, le animo, le invito, le suplico, es por su bien, por el bien de su familia, para que usted desde ya tenga la seguridad que va a llegar al destino eterno. Porque Pedro está diciendo aquí en esta carta, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Nunca. Si usted es diligente. Amén. El Señor confirme su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Dígale en oración, Señor, ayúdame. Quiero ser diligente. Ayúdame. Recuérdamelo. Usa tu Espíritu Santo. Quiero ser diligente. Y Dios le va a ayudar. Y usted va a dejar una huella, va a dejar un testimonio poderosísimo de diligencia que va a bendecir. Padre, en esta mañana te damos las gracias por la palabra que hoy nos diste. Gracias, Señor, porque cada vez que abrimos tu palabra, tú nos orientas, tú nos hablas, tú nos dices lo que quieres de nosotros. Y hoy nos has dicho que quieres que seamos diligentes por esto mismo, por tus bendiciones, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Por eso, añadir, seamos diligentes. Perdónanos si no hemos sido diligentes hasta hoy en el servicio a ti. Y ayúdanos a tomar la decisión, a tener la iniciativa de ser diligentes. Bendice a cada persona, Señor. Guárdalos de todo peligro esta semana. Suple sus necesidades de cualquier tipo. Guíalos en cada paso que dan. Bendícelos cada paso que dan, Señor. Y llénales de tu amor y de tu gracia y de tu fe. En el nombre de Jesús, con la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios
Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Denle ese aplauso al Señor. Dios les bendiga, hermanos.